Querido soldado de Cristo, quiero hacer una reflexión sobre el miedo, sobre el temor, porque en gran medida estas malas noticias que hay localmente y en el mundo hacen que el miedo se propague peor que la pandemia, porque son más los contagiados por el miedo que por la propia pandemia. Y cuando hay miedo, todo el sistema defensivo del cuerpo baja. El miedo le roba nutrición, le roba energía, le roba inclusive anticuerpos al cuerpo. Y eso no es que lo digo yo, lo dicen los científicos y los doctores de siempre. Dice que el 70% de las enfermedades del hombre provienen de su estado anímico y el miedo es el causante mayor. Y quiero decir ciertas cosas, soldado de Cristo, porque un soldado cobarde muere antes de salir al campo de batalla. La Escritura dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de Dios es un espíritu de valiente, así como cuando David enfrentó a Goliat, no le temblaba el pulso. Y cuando disparó esa piedra que quedó clavada en la frente del soldado, esa piedra fue dirigida por Dios, porque Dios se maneja con el valiente. Si hubiera sido cobarde, ni siquiera pone la piedra en la onda. Cuando uno es temeroso, imagínense un médico temeroso, le tiembla el bisturí en la mano. Eso es un problema serio, lo que es la cobardía, hermano. Lo que es la cobardía y el enojo son dos cosas que actúan en uno muy mal. Y todo lo que haga bajo cobardía y bajo enojo sale mal y sale disparatado. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio precisamente se refiere a eso, al dominio de las emociones. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu que está en ti y en mí, hermano soldado, es el espíritu de adopción. Somos hijos de Dios. Y cuando clamamos a Él y oramos por Él, con Él, y el Abba Padre, no tenemos espíritu de miedo, no tenemos espíritu de cobardía, no hay espíritu de esclavitud, porque el esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo de sus emociones, vive encadenado, vive prisionero. Dios nos ha dado el espíritu de adopción. Y por eso, querido soldado, si tiendes en un momento dado, siempre es humano tener ansiedad, tener temor, pero ora y clama, Abba Padre, y el Señor te va a dar su valor, te va a dar su valentía. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Soldado de Cristo, si experimentas un temor, el temor de la esclavitud del mundo, el temor de las malas noticias, busca al Señor, enseguida arrópate bajo su auxilio y el amor de Dios va a echar a patadas, a echar fuera, a sacar por las ventanas el temor. Dice que si uno teme, uno está esperando castigo. Si uno teme, la propia culpa lo acusa. Pero cuando oramos al Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor del Señor. Así que en estos tiempos de pandemia no entremos en la pandemia del miedo. La pandemia del miedo. No vivamos en el susto del día que no ha venido. Le digo con toda autoridad que yo que pasé mi COVID, ya pasé por la peste del mundo. Y el Señor estuvo conmigo y me fortaleció en esos 15 días en el cual estuve recluido en mi cuarto y oraba al Señor y me decía a mí mismo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en medio de mi crisis, en mi enfermedad, oraba, cantaba y hacía ejercicio. Hacía mis push-ups, mis pesas, corría y decía, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque el cuerpo está enfermo, pero el espíritu no. El espíritu no está enfermo. Así que el Señor, el Espíritu de Dios levanta el cuerpo enfermo. Y gloria a Dios. Y mi exhortación hoy es que no vivas en temor, porque el temor es la esclavitud del mundo.
no vivas en temor, porque ese temor indica de que no has avivado el fuego del Espíritu Santo en ti, porque el Espíritu de Dios es valentía, el Espíritu de Dios es dominio propio y poder de Dios. Señor, gracias te doy por este soldado de Cristo que ha escuchado esta exhortación, que no entre en pánico, que busque refugio en Dios, y torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será en esa torre. Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a iglesiabdorado@gmail.com.